Hola familia de eSpeak, les habla Katy Jurado y hoy tengo un video dedicado para alguien que me envió una pregunta que decía: Katy, ¿cómo hago oraciones completas en inglés? Esta pregunta tiene muchas respuestas, porque en inglés, como muchos otros idiomas, se divide en tres tiempos: el pasado, el presente y el futuro. Esos tres tiempos, hay algunos tiempos más, pero estos son los principales. El pasado lo usamos para hablar de nuestra historia o de cosas que nos ocurrieron en el pasado. El presente lo usamos mucho para hablar de cosas que nos afectan en este momento. Y el futuro usualmente lo usamos para hablar de ideas que ocurrirán en el futuro. Por lo cual, para responder esta pregunta voy a usar solo un tiempo. Como les mencioné, hablamos mucho sobre nuestro presente, de cosas que nos afectan en este momento. Y voy a hablar no solo del presente, sino del simple presente. Y el simple presente toma lugar en los tres tiempos: en el pasado, en el presente y el futuro. ¿Cómo qué? Cuando yo digo trabajo todos los días, esto quiere decir que trabajé ayer, estoy trabajando hoy y tal vez en mi futuro voy a trabajar. Ese es un hábito, es algo que ocurre con mucha frecuencia. O también piensa en rutinas, cosas que haces todos los días. Ese es el simple presente. Ahora, en el simple presente hay una regla que debes de recordar, que te la mencionaré en el futuro. Pero antes de eso, quiero recordarte que algo muy importante de construir oraciones completas es mantener orden. Cada idioma tiene su orden. Ahora recuerda que el orden del inglés es muy diferente al orden del español. Cuando estás hablando español, tú naturalmente vas a seguir el orden de tu idioma nativo. Ahora con el inglés es un poquito más difícil porque lo estás aprendiendo. Lo fácil es que el inglés siempre va a mantener el mismo orden para construir sus oraciones. En el presente simple y en los otros tiempos, para construir oraciones completas, siempre empezamos con el sujeto, casi siempre. El sujeto, ¿de quién estás hablando? Puede ser una persona o puede ser también una cosa. Ahora recuerda que hay cosas que podemos tocar y hay cosas que no podemos tocar, como una idea. Yo voy a usar un sujeto para este ejemplo. Un nombre: Anthony o Anthony. Ahora el sujeto ahí está solo y no tiene nada que hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que le tienes que dar una acción. Acciones son verbos. Yo tengo un video sobre verbos. Voy a usar un verbo fácil. Play. Play. Ese es el verbo jugar. Anthony es el sujeto, play es el verbo. Ahora voy a complementar esas dos piezas con un poco más de información. Esto no siempre es necesario, pero date cuenta que si no te doy este poco más de información, vas a estar un poco perdido o me vas a decir, ¿qué juega? Soccer. Soccer es fútbol en inglés. Para finalizar estas tres piezas, voy a darte un poco más de información. El tiempo, la hora o el lugar siempre debe ir al final. Y esto va a mantener a tu oración completa en buen orden. In rally. In rally. Aquí tengo mis piezas. Mi sujeto, Anthony. ¿Cuál es mi verbo? Play. Mi complemento es soccer. Para terminar, te dije dónde, el lugar. In rally. Tengo que parar acá, porque lo que ocurre es que el presente simple tiene una regla muy importante. Lo que pasa es que si el sujeto es tercera persona, debes aumentarle un sonido de S al verbo. Listen. Anthony plays soccer in Raleigh. Anthony plays soccer in Raleigh. Date cuenta que al mencionar play, le aumento un S. Plays. Y yo siempre digo, es como que estoy aterrizando con mis dientes, o como que estás silbando. Debes de mantener esto en mente. Es incorrecto decir Anthony plays soccer in Raleigh. Ahora te voy a dar otro ejemplo y voy a usar al sujeto yo. De mi punto de vista, yo trabajo todos los días. Otra vez estoy usando el presente simple porque es algo que ocurre con mucha frecuencia. I work every day. Simple. Date cuenta que no le aumenté una S al verbo work.
porque estoy hablando de primera persona, del sujeto yo. Un último ejemplo, voy a usar el pronombre del sujeto femenino singular. Yo tengo un video sobre pronombres. ¿Cuál es el pronombre que se le da a este sujeto? She. Ahora recuerda que si estoy usando un pronombre es porque tú y yo ya sabemos de quién estoy hablando. Y voy a hablar de una de mis estudiantes, Maura. Ahora, como tú ya sabes su nombre, voy a usar su pronombre, she. El verbo será venir, que es come. El complemento será to class. Y el tiempo o la hora será every Monday at 6 p.m. Esta oración no está siguiendo las reglas de sintax. ¿Por qué? Tengo todas mis piezas, pero no estoy poniendo en uso esa regla que dice el inglés. Debes de ponerle una S si el sujeto es singular tercera persona. Y está ocurriendo en el presente simple. O sea, es algo que ocurre con mucha frecuencia, o todos los lunes. ¿Cómo diría esto correctamente en inglés? Listen. Maura comes to class every Monday at 6 p.m. Perfect. Ahora yo quiero asegurarme que tú entendiste esta lección. Por eso te voy a dar dos sujetos, dos verbos, y quiero que tú le des el complemento. El sujeto número 1 es el pronombre yo. En inglés, el verbo va a ser like. Ese es el verbo gustar. Esa será tu oración número 1. Recuerda que necesito complemento. Quiero saber poco más. El sujeto número 2 será my friend. My friend. Y el verbo será trabajar o work. Quiero que construyas dos oraciones completas en inglés en el presente simple. Ahora recuerda, tú tienes que dar un poco más de información para complementar al sujeto y al verbo. Gracias por ver este video. No olvides dejarme cualquier comentario y tus respuestas aquí abajo. Que tengan un hermoso día. Adiós.